voy a hablar sobre la implicación de las sociedades gestoras, de dos tipos de sociedades gestoras, de las gestoras de instituciones de inversión colectiva y de las gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado. La implicación de los accionistas, y para que ellos se impliquen, la implicación de las gestoras, es un tema que preocupa a la Unión Europea, y desde 2017, cuando se promulgó una directiva que modificaba la directiva conocida como Directiva de Socios, la que tenemos citada dentro del título, la 2007/36, esa es la Directiva de Derechos de los Socios, pues curiosamente, para animarles a ejercer su derecho de voto, les impusieron un deber de transparencia, de ser transparentes acerca de si se implican o no en la vida societaria de las sociedades en las que invierten. Y la Ley 5/2021 es la que transpone esa directiva y modifica la Ley de Sociedades de Capital y modifica también distintas leyes del ámbito financiero. Yo voy a centrarme en dos de ellas. La Ley 35/2003, la de instituciones de inversión colectiva y sus gestoras, y en la Ley 22/2014 de entidades de capital riesgo, y sus gestoras interesan porque pueden gestionar a algunas de las entidades inversoras. De las entidades inversoras hablará de algún modo más o menos Juan Prieto, pues él está en Corporans, asesores de votos, y él tiene que saber de todo, asesora a todo tipo de entidades que estén en los mercados. Y en esta directiva pues se pide que los socios son, como nos decía esta mañana Alberto Alonso Ureva, fundamentalmente las instituciones de inversión colectiva, de modo que no hemos de pensar en los socios, en el pequeño accionista frente a la sociedad, sino en entidades que tienen tanto peso en ocasiones o más que las sociedades en las que invierten, o los fondos de pensiones para el empleo, las entidades de seguros de vida, las entidades reaseguradoras de las de seguros de vida. Bien, pues de ellas se pide que se impliquen, y que se impliquen además a medio o largo plazo, para que dejen que los gestores puedan desarrollar su política de gestión de la compañía de una forma un poco más tranquila. Se pide además que sean tranquilos los inversores, se habla de ellos como del capital paciente, que sean pacientes y dejen que los gestores lleven una política a medio o largo plazo, y que así ayuden a la sostenibilidad tanto financiera como no financiera de estas compañías. Y al ayudar a la sostenibilidad no financiera, están ayudando también a la del entorno, porque la sostenibilidad, pues como se ha dicho esta mañana, lo es de la ciudadanía, de la S de ESG, la S es de sociedad, pero sociedad de la comunidad, de la ciudadanía, la sostenibilidad de la propia empresa, por supuesto, y la de el medio ambiente. Bien, aquí, pues después de haber comido, puedo poner esta foto para que la veamos con más autodominio y dignidad, pero la traigo para hacer referencia a un chiste que pues tenemos gente de Italia, hay una expresión italiana que es se non è vero è ben trovato, y esto, se non è conosciuto, si no es conocido. Yo creo que este chiste es bastante conocido, por lo menos es bien traído, que se dice cuál es la diferencia en un plato de huevos con bacon, y yo lo he españolizado, he puesto huevos con jamón, de la gallina y el cerdo. Entonces, la gallina participa, el cerdo se implica. Entonces, el cerdo da su vida, se implica, y en la implicación de los socios no pedimos que sea tanto como la del cerdo, que lleguen a morir, pero está pidiendo el legislador comunitario que se impliquen en las compañías. Es curioso que la Directiva 2017/828 y su transposición consiguiente pues, quitó de su texto la definición, el concepto de sostenibilidad. Sin embargo, los distintos libros verdes que dieron lugar a la futura promulgación de esa directiva, en uno de ellos sí que había una definición de implicación. ¿Qué es implicación? Implicarse es yo como inversor o yo como gestor superviso, dialogo y voto. Supervisar, pues cuáles, vamos a verlo más adelante, ¿no? Pues distintos aspectos de esa compañía en la que participo.
Esto está vinculadísimo al activismo accionarial, shareholder activism, que es algo que en España pues no es algo que haya llegado, no podemos hablar ni de echar raíces, no, es algo que todavía casi ni se ha sembrado. Hicimos una encuesta en el anterior proyecto de investigación y hablamos de ella en el anterior congreso, incluso en el primero de los tres, hicimos una encuesta en la que se veía que el activismo accionarial no es percibido por las sociedades cotizadas españolas como algo que exista especialmente, ¿no? Pero sí que es bueno el que se enriquezca el gobierno corporativo con uno de los stakeholders, que son los accionistas. Han ido pasando etapas del gobierno corporativo a lo largo de las décadas y el accionista se ha ido implicando más en el gobierno de las compañías y no es tan solo el administrador, los directors, los administradores, los que llevan las riendas de la compañía. ¿Quiénes son las entidades que quiere la directiva que se impliquen en la vida de la sociedad y que se impliquen además a largo plazo, a medio o a largo plazo? Inversores y gestores. De los inversores, ¿cuál es la lógica que, porque esto es discutido, hay estudios empíricos, la palabra empírico hay veces que parece que es ya el paradigma, si esto es empírico, esto es verdadero, y puede ser que en tu empirismo pues hayas reunido, por mucho que quieras ser exhaustivo, datos que no lo son o que no son representativos y no es la verdad. Pero bueno, los datos empíricos algo dicen y hay veces que se contradicen unos con otros. Entonces en Estados Unidos hay datos que dicen les viene mejor a las compañías el cortoplacismo. Pero bueno, la Unión Europea piensa en el medio y a largo plazo y como ella misma sabe que no puede exigir esto, pues la implicación a largo plazo, ¿no? Y que además la implicación, pues puestos a exigir solo a alguien, se lo tengo que exigir a alguien que en su propia vida también viva a largo plazo, ha vinculado activos y pasivos. Por ejemplo, las entidades de seguros de vida, las reaseguradoras de las de seguros de vida, los fondos de pensiones. ¿Quién es su pasivo? Los partícipes en el fondo, los asegurados. Sus intereses son a medio o largo plazo. Si ese es mi pasivo, frente a ellos he de ofrecer una rentabilidad. Mis activos, que es allá donde invierto, se me puede no exigir, pero sí sugerir por parte de las autoridades comunitarias y luego de las nacionales, al transponer la normativa, que mis activos sean también a medio o largo plazo. Entonces, estas son las entidades a las cuales se les pide transparencia en cuanto a si te implicas o no, conforme al principio cumplir o explicar. Si no quieres implicarte, dímelo, pero sé transparente, dime al menos qué es lo que vas a hacer. Bien, la transposición de la directiva, en mi opinión, ha sido defectuosa, porque en la directiva se habla de las compañías de seguros de vida y las reaseguradoras de vida, y en la transposición, en los artículos 47 quater y 67 ter, el uno de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y el otro de la de Capital Riesgo, pero pensando sobre todo en las gestoras, se habla sin más de entidades aseguradoras. Y en nuestra normativa de detalle sobre seguros se distingue muy claramente cómo debe ser una entidad de seguros de vida y una entidad de seguros de no vida. E incluso en aquellos casos en los que excepcionalmente pueden gestionar los dos tipos de seguros, deben hacer una gestión interna por separado, ¿no? De modo que hablaba Abelín Alonso Escamilla de la crítica que hace el penalista al legislador y que le llamaba la atención que los mercantilistas también lo hacemos, pues aquí dejamos una crítica, o al menos en mi opinión una crítica a cómo se ha transpuesto esto a nuestra normativa. En cuanto al deber de transparencia, voy a acelerarme antes de que pues, con una persona de por medio se me pase la tarjeta amarilla. En cuanto a al deber de transparencia y de implicación a largo plazo, este afecta a la reputación de quien es transparente. Si dices cumplir o explicar, pues explico que no me implico, pues tu reputación por parte del mercado da lugar a que tienes menos inversores, tienes menos consumidores de tus productos o de tus servicios, ¿no? Entonces, se pide que haya tres actividades de implicación. Una es configurar una política de implicación, otra, y la debes publicar. Otra es publicar cómo has aplicado esa política, porque si no, en la política hiciste brindis al sol y luego no cumples nada. Entonces,
cómo aplicaste esa política y después publicar cuál es tu sentido de voto. Primero, de esos instrumentos de transparencia o actividades de implicación, pues aquí está el detalle de qué es lo que se debe integrar en una política de implicación que la deben de tener los fondos de inversión, las sociedades de inversión, las entidades de seguros de vida, las reaseguradoras y también, y yo estoy hablando de esto, sus gestoras. Gestoras que deben explicar cómo siguen, conforme a ese concepto de implicación que sí que estaba en el Libro Verde, cómo siguen a las entidades en las que invierten, cómo dialogan con ellas, cómo cooperan con otros accionistas, cómo se preocupan por el impacto ambiental, social, de gobierno corporativo. Bien. En cuanto a la aplicación, pues decía antes que si la política es ex ante, la aplicación es ex post. Si la política es ad futurum, la aplicación es qué es lo que he hecho conforme a lo que dije que realizaría. Y entonces publicas anualmente cuál ha sido tu cumplimiento de lo que dijiste que sería tu política de inversión. Y en cuanto al sentido del voto, las gestoras ellas mismas pueden o bien estar gestionando y ayudando a la implicación de los fondos o de las sociedades cuyo patrimonio gestionan, o bien ellas mismas pueden ser accionistas y se les pide que publiquen, cuando son accionistas, el sentido de su voto de forma detallada. ¿Dónde publicar estas actividades de inversión? Pues en la página web de la sociedad gestora. Por su parte, los fondos también tienen que publicar, dice la directiva, sus políticas de implicación, pero sin embargo, esta es otra crítica respecto a la transposición defectuosa de la directiva al ordenamiento español. Esto no se ha pedido, de modo que ya pueden cumplir esto las gestoras, publicar en sus propias páginas web estos instrumentos de implicación, sus actividades de implicación, como le queramos llamar. Luego, en cuanto a conflictos de intereses, en la normativa, tanto en la Ley 35/2003 como en la 22/2014, se habla de cómo gestionar los conflictos de intereses en general de las gestoras. Bien, pues por lo que a la implicación se refiere, también deben hablar de en qué forma la implicación ha podido llevarles, gestionar la implicación de los patrimonios que ellos gestionan, les ha podido llevar a conflictos de intereses y he venido comentando que el principio cumplir o explicar es en todo momento el que inspira esto, porque empíricamente o no, el propio legislador comunitario y el nacional saben que no se puede exigir algo que no está del todo claro, que la implicación a largo plazo vaya a ser en sí mismo positivo. Se puede sugerir porque por ahí van las tendencias normativas actualmente. Bien, hay unas obligaciones de información de estas sociedades gestoras frente específicamente a las entidades aseguradoras y frente a los planes y fondos de pensiones. Aquí vuelvo a insistir en que la transposición habla de entidades aseguradoras, pero la directiva distinguía, con bastante acierto, entiendo, distinguía, o más bien se refería a las de seguros de vida. Bien, pues como ya se parte de que las gestoras han publicado su política de implicación, su aplicación de la política de implicación, se habla de que debe comunicarse a estas entidades cómo se ha ayudado a que los fondos, los patrimonios gestionados por las gestoras ayuden a una implicación a medio o largo plazo, se les debe comunicar, o dice la normativa, si está publicado en la página web de la gestora, se remite a esa publicación en la página web. Y un comentario crítico final al legislador para que la penalista pues, vea que los mercantilistas también tenemos espíritu crítico frente al legislador, es que pienso, subrayando el título, parte del título de este congreso, que regulación versus mercado, que la regulación está empezando a ser excesiva, tanto en cuanto a aspectos sustantivos de qué tenemos que
informar, como respecto a, pues acabamos de ver el grado de detalle con el que se nos pide que informemos al mercado, al público en general. Yo creo, pero la inercia que ha adoptado el legislador comunitario creo que no la podemos parar. Yo creo que ya tenemos suficiente normativa, que el mercado ya se ha dado cuenta de que debe ser sensible a este tipo de temas. Hay datos empíricos, hay estadísticas recogidas por Forética y Marca España, donde se muestra que desde 2000 hasta 2014, atravesando incluso la crisis financiera, el mercado ya se había puesto en sintonía con la sostenibilidad medioambiental de las comunidades en las cuales operan las sociedades y, por supuesto, la sostenibilidad de las propias compañías. Y nada más, no sé si me he excedido más de la cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso.